Seguro que recuerdas a Jack Nicholson en la película Mejor Imposible. Interpretaba a Melvin, un escritor malhumorado, muy desagradable, que no podía pisar las rayas de las baldosas cuando salía a la calle, que siempre comía en el mismo restaurante, en la misma mesa, a la misma hora y, por supuesto, utilizaba sus cubiertos. Ese personaje padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, y quien haya visto esa peli la recordará casi seguro con una sonrisa. Bueno, pues hoy quería sentarme en el diván de Marian Rojas y hablar de esta cuestión, del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, que la verdad no tiene nada de gracia. Este pensamiento obsesivo, muchas veces ignorado, lo padecen más de 600.000 personas en nuestro país. Saludo ya a la psiquiatra Marian Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días. Buenos días, Diego. Pues sí, sacas hoy Sábado Santo un tema que estoy convencido que interesa a nuestros oyentes, bien porque siempre les ha curioseado o porque lo han pasado o porque tienen a alguien cercano a ellos que ha podido tener síntomas de este trastorno o el propio trastorno en su vida. Es una enfermedad, la verdad, que hace poca gracia, no tiene nada que ver con esa película que vimos. No sé si a ti te sacó una sonrisa ese personaje de Melvin en la película de Mejor Imposible, o tú que conoces de cerca lo que es capaz de hacer ese trastorno, decías, pues poca broma con esto, ¿no? Poca broma con esto. Bueno, a ver, a mí me pasan dos cosas con el TOC. La primera es que lo ves en consulta y es un trastorno que genera muchísimo dolor, muchísima frustración, muchísima incapacidad para hacer las labores habituales y el día a día. Pero por otro lado es cierto que si tú ves una película o, por ejemplo, la obra de teatro Toc Toc, que yo la vi muchas veces y mandé muchísimos pacientes con TOC o con trastornos obsesivos más ligeros a verlo, pues cuando ves esto, pues te tienes que sonreír porque hay un punto cómico, pero por tener un punto cómico no significa que el que lo sufre no lo pase muy mal, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Uno es cómo uno lo vive desde fuera y cercano o cómo uno lo vive desde dentro. Y hay una gran diferencia, yo creo, y en este tema, Diego, es ser siempre muy delicado, ¿no? Porque hay muchas cosas de la psiquiatría que a veces pueden generar un poco de gracia desde fuera, ¿no? Algunos comportamientos sí, y cosas que uno ve, pero claro, a mí me pasa que yo psicologizo mucho las cosas que veo. Yo veo la tele, las noticias, las películas y yo estoy dando diagnósticos mentales a los que le está pasando, entonces soy consciente del sufrimiento que eso puede conllevar. Hay que reconocer que se habla del TOC sin conocerlo y a la ligera y en cierto modo de broma cuando estamos ante una persona pues que está muy obsesionada, por ejemplo, con ordenar todo. Efectivamente, yo creo que lo primero de todo es saber qué es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por tener un patrón de pensamientos y miedos no deseados, esto es clave, que son las obsesiones y provocan comportamientos repetitivos. Y estos son las compulsiones. Entonces hay tres cosas. Yo matizaría. Primero hay la personalidad obsesiva, luego el trastorno obsesivo compulsivo y luego las manías, ¿no? Entonces mucha gente confunde todo esto. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Es decir, hay un estado de ansiedad generalizado que se crea que puede acabar en una depresión. La personalidad obsesiva es unos rasgos de forma de ser que tienden a ser perfeccionistas, darle vueltas a las cosas, rígidos, que ahora entraremos en ello. Y las manías son rituales que tenemos todos tenemos manías, pero la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo es que esas manías no nos incapacitan, nos generan pues mucha paz realizar nuestro ritual de manías, que puede ser cómo te desmaquillas, cómo cierras la puerta, cómo ordenas tus cosas, cómo tienes tu mesa del despacho, pero si no la tienes exactamente como te gusta, no sufres. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que está ordenando su casa y de repente tiene que salir por cualquier cosa, si no la ha dejado ordenada, o no sale de casa o se va sufriendo. La persona que tiene una manía sale de casa un poco incómoda, pero a los 2 minutos se le ha pasado. Por lo tanto, es bueno que tengamos la diferencia. Y el trastorno obsesivo compulsivo tiene compulsiones. El trastorno obsesivo Esto es cuando te lleva, por ejemplo, a dar a un botón 3 veces seguidas. Si no le das 3 veces seguidas, algo va a pasar. Efectivamente, esto es clave. En el pensamiento obsesivo, que puede ser una cosa muy, muy, muy frecuente, no siempre va acompañado de una compulsión. Una persona puede estar obsesionada con un tema, con algo que ronda su cabeza, con una persona, con algo, con el orden, pero la compulsión es cuando tienes que hacer algo al respecto para solucionar ese pensamiento obsesivo. Es decir, si no haces ese acto,
el pensamiento no desaparece. Y entonces cuentas, baldosas, cierras la puerta de cierta manera, la ventana, el gas. Es que yo me acuerdo del gas de cuando estaba en el hospital, que era muy típico. Te tienes que lavar las manos. El síntoma más frecuente del trastorno obsesivo-compulsivo es la limpieza. Y esto se ve en el lavado de manos. Un paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo muy frecuentemente tiene las manos agrietadas de tanto que se las lava, porque hay obsesión de contaminación y de limpieza. El COVID fue un drama, quiero decir, Diego, el COVID fue un drama para las personas con TOC. Y yo cuando empezó la pandemia y el gel y las mascarillas y la distancia, yo recuerdo llamar a mis pacientes que tienen los trastornos obsesivos más severos y acompañarles de forma muy, muy cercana, porque muchos de ellos se desestabilizó por completo. Porque este TOC que acabas de mencionar, el de la contaminación, es uno de los más extendidos, por llamarlo de alguna forma, pero que puede desencadenarlo algo, o una causa, o alguna desgracia que hayan vivido en algún momento. Sí, el tema, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el TOC? O sea, uno nace con TOC, uno lo desarrolla. Bueno, lo primero es que eso es multifactorial, como tantas enfermedades. La parte genética, es decir, es muy, muy frecuente que de un padre o de una madre con un trastorno obsesivo compulsivo hay alguno de los hijos con síntomas, rasgos o el propio trastorno. También hay factores culturales, sociales o educativos. Si tú tienes un padre muy ordenado, extremadamente ordenado o rígido o perfeccionista, por educación también puede pasar. Yo tengo el caso en consulta de un paciente mío que es adoptado y el padre tiene un TOC y el hijo, que genéticamente, lógicamente, no es hijo de su padre, pero el hijo ha desarrollado un TOC. Y entonces es por los hábitos que ha convivido en su casa. Y luego, si tú tienes rasgos de personalidad o genéticamente tienes más riesgo de tenerlo y pasa algo en la vida, que de repente pues te pasa algo y es una infección, ¿no? Lo pensaba yo con una paciente que desarrolló un TOC muy severo cuando su hijo en un parque de la ciudad, de repente tenía una herida, se le cayó la tirita, se le infectó la tirita y ella no se dio cuenta. Ella era muy ordenada y muy cuadriculada, pero no se dio cuenta y se infectó. Bueno, y hubo que operarle y estuvo ingresado el niño con una sepsis, ¿no? Bueno, desarrolló un TOC de limpieza de gérmenes, cómo desinfectaba, cómo llevaba a los niños al parque, tiene 3, cómo los llevaba al parque, cómo les limpiaba, llevaba siempre toallitas, todo esto antes de la pandemia, y cómo, bueno, vivía angustiada siempre y al llegar a casa los desinfectaba con un jabón especial que ella había pedido que se hiciera en una especie de laboratorio y que generó un TOC muy severo y a los hijos les perjudicaba mucho porque, claro, no podían tener una vida normal. Por lo tanto, si haber tenido un trauma y tener rasgos de personalidad obsesiva, pues puede hacer que desarrolles ese TOC y que tengas que recibir tratamiento para ello. Claro, ahí es donde entra esto que has llamado el factor miedo, que es un denominador común en todas las personas que tienen TOC. Efectivamente, o sea, el tema es que hay miedo, ¿no? El miedo es estrés, el miedo es ansiedad, el miedo es supervivencia. Y esto hemos hablado muchas veces aquí en la COPE, Diego, que cuando uno cree que su vida está en riesgo, lo que se activa es el cortisol, sistema de supervivencia, sistema de alerta, y hay un gran miedo. Y el miedo se apodera de ti y activas lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizado, muy, muy frecuente en personas con TOC, porque te puedes contagiar, porque te puedes morir, y luego hay veces que no es un tema de contaminación, pero es que si las cosas no están ordenadas o yo no hago este ritual, algo malo puede pasar. Y esto es un pensamiento que es mágico, que es una cosa deliroide, que decimos muchas veces, porque es imposible, ¿no? Yo recuerdo una paciente con TOC que me decía: Marian, yo sé que si no bajo las escaleras de una manera como las bajo, en mi trabajo va a pasar algo malo durante el día. Entonces, si algún día pues en la escalera se la estaban limpiando, por ejemplo, y estaba el señor de la limpieza y tenía que bajar en ascensor, se angustiaba y no podía ir al trabajo porque tenía que volver a subir para bajar en escalera, porque tenía la sensación que en su trabajo iba a pasar algo malo a alguna de las personas que estaban allí. Entonces, eso genera mucho miedo. Las personas con un TOC viven en un estado de ansiedad constante, y esa ansiedad constante genera un miedo a la vida. Yo he tenido el caso de varios pacientes que hemos tenido que ingresar por incapacidad de salir de casa, incapacidad de ponerse la ropa porque la ropa puede estar infectada o puede estar sucia, ir por la calle y ver un perro y que el perro te lama o qué tal, y ya pues una sensación de enorme bloqueo. Es decir, el tema del TOC es que hay ciertos temas que se vuelven ingestionables. No tiene por qué ser todo. Hay gente que tiene un TOC de limpieza y otros de contaminación, y hay de muchísimos tipos. Pero lo característico es que tienes un estado de alerta, de miedo generalizado ante la vida. La vida te parece un lugar de grandes riesgos.
Y hay tantos tipos de TOC como de personas. Y me quería parar en uno o poner un ejemplo hasta dónde llegan, por ejemplo, este tipo de trastorno. Comentaba hace unos minutos con Paloma que hay el tipo TOC de contaminación, por ejemplo, una madre que perdió a su sobrino, si no me equivoco, de muerte súbita, dio a luz y a los 3 días desarrolló el TOC de la contaminación y era incapaz de tocar a su hijo durante 14 años. Bueno, hay casos, hay múltiples casos, ¿no? Cuando te digas casa a la clínica y si hay algún psicólogo, psiquiatra escuchándome, sabe perfectamente que te sorprendes, ¿no? Y sigues viendo pacientes con TOC y sigues sorprendiéndote con activaciones. Yo recuerdo una paciente con un TOC muy severo que era por un abuso sexual y entonces ella sintió que en ese momento del abuso pues había sido muy sucio, había sido en un lugar horrible, se sintió forzada y a raíz de eso desarrolló un TOC y se pasó pues toda su vida con muchísimos problemas a la hora de tener relaciones de pareja. Hasta cuando yo la vi en mi consulta, pues ella venía por un problema de pareja, pero porque tenía siempre problemas con sus parejas, pero tenía un TOC escondido que ya no lo disimulaba, y es que tenía un origen y había un trauma. Entonces, efectivamente, muchas veces cuando vemos a las pacientes o a los pacientes que acuden con estos síntomas, no tener miedo a hacer una buena historia, ¿no? Y a enterarnos si hubo origen, si es un tema más genético, familiar o hubo un origen, cómo se ha ido desarrollando y luego que el TOC puede cambiar, que hay veces que es de hipocondría, a veces que es de compulsiones y más, de limpieza, de orden, o sea, como hay muchos tipos, es muy interesante poder hacer una buena historia para ayudar a estas personas. Indagar en la historia, en el pasado de esa persona, porque puede haber ese desencadenante, ¿no?, que provoque el TOC. ¿Cuáles son, por ejemplo, me estoy poniendo en el papel de esta madre que no podía tocar a su hijo durante 14 años por miedo a contaminarle? ¿Qué se les pasa por la cabeza, aparte de esa ansiedad, para no poder llegar a tocar a tu propio hijo? Tú ten en cuenta, Diego, que el sufrimiento tiene que ser brutal. Bueno, es que tú ten en cuenta que una de las emociones más potentes que tienen la capacidad, los sentimientos más potentes que tienen la capacidad de activarnos o desactivarnos en esta vida es la supervivencia. Es decir, cuando la supervivencia está en juego, todo nuestro cerebro activa mecanismos muy, muy, muy poderosos y a veces irracionales. Pero hay algo todavía más fuerte que nuestra supervivencia, que es la supervivencia de nuestros hijos. Es decir, lo que más nos mueve en esta vida a luchar, a salir corriendo, a defendernos, es sentir que estamos en riesgo. En riesgo puede ser que me amenazan, que me insultan, que me critican, que me persigue un león, que me atracan por la calle, que me dejan solo. Es decir, el sentimiento de supervivencia es inmenso. Y tiene muchísimas facetas. Pero hay algo todavía más poderoso, que es sentir que algo mío o algo del entorno puede dañar a mis hijos. Y uno por los hijos es capaz de hacer las cosas más irracionales que existen en el mundo. Es decir, con tal de salvaguardar su supervivencia, su dignidad, su cariño, que pues uno a veces hace cosas que dice, bueno, parece mentira, y esto lo vemos muchas veces en consulta y cuando tratamos terapias familiares. Ves historias que dicen los padres, lo hice por mi hijo, ¿no? Y tú dices, pero vamos a ver, pero si es completamente irracional, da igual, porque puede mucho más la necesidad de que ese niño esté vivo con mis criterios en ese momento, que están en unos criterios dañados o heridos o en pleno trastorno, pero es más importante su supervivencia. Has hablado, Marian, de la investigación en el pasado de esa persona con TOC para encontrar ese desencadenante, o si no, también está la posibilidad de ser un rasgo genético. ¿En qué consiste la terapia para superar el TOC? Bueno, la buena no sé noticia, si se puede superar, de hecho. Sí. Esto es clave. O sea, quiero decir, a mí me parece que un mensaje que encima a mis oyentes de COPE es que el TOC se puede en muchos casos curar y en otros aliviar en un porcentaje altísimo. No significa que sea una terapia fácil, pero mi experiencia, y de hecho estoy segura que hay una paciente mía a la que tengo mucho cariño que me está escuchando, que se ha curado. O sea, quiero decir que yo siempre pensaba que se aprendía a convivir con ello de la mejor forma posible, pero hay pacientes que casi se curan al 100%, o al menos lo tienen desactivado con esa intensidad con la que vivían de forma tan miedosa, ¿no? Lo primero es lo que a mí me gusta llamar es ese comprender, es aliviar, la psicoeducación. Tú vienes un paciente con esto y le explicas lo que está pasando. Esto es un trastorno de la personalidad o esto es un trastorno obsesivo-compulsivo, esto te genera ansiedad, esto se originó aquí, los síntomas que tú tienes son estos, pasa esto, la compulsión, la idea, por ejemplo, que viene en tu cabeza,
No te lo he dicho, Diego, pero hay un tema del trastorno que es las fobias de impulsión, que son pensamientos intrusivos en los que crees que vas a hacer daño a alguien, ¿no? Y las fobias de impulsión son muy angustiosas y hay mucha gente que lucha toda su vida contra esos pensamientos y a veces realiza acciones para evitar tener esos pensamientos, ¿no? Si toco esto, si digo tantas palabras, si sumo, si resto, si multiplico. Es decir, que es explicarles. La gente se siente muy aliviada cuando sabe que esto tiene un significado bioquímico, neurofisiológico, neurocientífico, psiquiátrico, psicológico, y que la persona que te lo está contando y tú dices, sí, yo sé lo que es esto tiene solución, esto se trata y te voy a decir cómo. Esa primero, esa psicoeducación, ese comprender, ese aliviar es clave. Lo segundo es mezclar psicoterapia con farmacoterapia. Es decir, no solo las pastillas, sino también la psicoterapia. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo primero de todo es saber que la psicoterapia es explicarle al paciente que vamos a cambiar su voz interior, vamos a ayudarle a dominar esos pensamientos. Eso va en acorde con la medicación. Hay varios tipos de pastillas que funcionan, se pueden combinar, los psiquiatras las conocemos bastante bien. De hecho, uno de los antidepresivos antiguos, que empezó en 1970, ya trabajaba para el TOC, lo que pasa es que tiene muchos efectos secundarios, anafranil y todas esas pastillas, y ahora hay algunos inhibidores de la recaptación de serotonina que también en dosis adecuadas ayudan a frenar los pensamientos. En el TOC hay 3 cosas que, en mi opinión, a nivel farmacológico. La primera es cómo entra el pensamiento, la segunda es la angustia que produce y la tercera es la compulsión. Entonces, a veces combinamos los fármacos para las 3 facetas, a veces solo con un fármaco ya los síntomas disminuyen muchísimo. Y la segunda es acompañar con psicoterapia, es decir, ayudar a que ese paciente vaya teniendo una exposición gradual a eso que le angustia. Si es la suciedad, por hecho, estoy pensando en una paciente que vi la semana pasada, pues es ir poco a poco trabajando con ella microacercamientos a eso que le angustia, con una serie de palabras que tú te vas repitiendo y mientras te tomas la medicación. Es decir, tú te has tomado la medicación y dices, bueno, yo sé que esto me pasa. Cuando nosotros nos tratamos, nos hablamos, nos decimos las cosas desde la salud, desde saber que confío en que esto me está ayudando, hay una sensación de menos miedo. Te voy a dar un ejemplo que es mucho más light, pero es la gente que tiene miedo a volar, ¿no? Por ejemplo, yo. Bueno, pues digo, un día lo quitamos, el miedo a volar. Es el candidato ideal, Diego, pues el miedo a volar. Irracional siempre... totalmente, ¿eh? Lo reconozco. Sí, pero bloquea. Entonces, yo recuerdo de mis mejores amigas. Y genera una ansiedad los días previos a coger el avión que no te puedes imaginar. Yo volé con una de mis mejores amigas en un vuelo a Italia y le di un ataque de ansiedad en el avión y digo, bueno, entonces vino la azafata y digo, no nos he traído la psiquiatra para atenderle aquí en directo. Pero, por ejemplo, yo cuando a una persona le ayudo a volver a volar, no le hago hacer Madrid-Brasil. Yo una de las cosas que hago es vas a empezar a ver una peli de aviones. Tampoco le hagas volar a Bilbao, por ejemplo, ¿eh? No, pero le hago ir al aeropuerto. El aeropuerto tiene tela de Bilbao. No, pero vas haciendo acercamiento, exposición gradual. Es decir, no puedes, una persona, hay mucha gente que y la antigua educación pensaba que a pelo lo que te cuesta, y esto ha hecho muchísimo daño, porque entonces el cerebro se bloquea el doble. Pero la exposición gradual a ese factor estresante con MDR por un lado, que yo lo utilizo muchísimo, que es esta técnica para desactivar traumas o situaciones de estrés, más el tratamiento farmacológico y más el pensamiento cognitivo que te va repitiendo, pues ayuda muchísimo. Y la realidad es que pequeñas victorias generan un subidón de autoestima brutal. Y hacer seguimiento cercano a estos pacientes, ayudarles, estar muy pendientes, porque ellos se sienten aliviados al saber que lo suyo tiene solución, que hay compañero, y te hacen la misma pregunta 1000 veces porque dudan, porque es parte, ¿no? Es la maladie de la doute, el tema de la obsesión, ¿no? Todo el día dudamos de todo, ¿no? Y ayudarles a gestionar tanto el pensamiento como la ansiedad que les produce el pensamiento y la compulsión que está asociada a ello. Te quería preguntar por último y muy rápidamente, Marian, ¿por qué el papel de la familia es vital en la recuperación de una persona con TOC? Bueno, yo creo que el papel de la familia en la recuperación de cualquier trastorno es vital. Es decir, el tener gente que te cuida y te quiere en un momento donde estás sufriendo es básico. Y bueno, digo, esto no me lo has oído mucho, pero en un momento de miedo, en un momento de angustia estás intoxicado de cortisol. Y si la familia es vitamina, que digo yo que si la familia es gente que te cuida, me dices que vivo con mi suegra, que es terrible, ¿no? Y es la que me está cuidando, pues entonces no. Pero si tienes una familia que es apoyo, eso es oxitocina. Y sabemos hoy en día que la oxitocina alivia el dolor, que la oxitocina baja los niveles de cortisol, que la oxitocina es capaz de potenciar el sistema inmune, de recuperar
el equilibrio físico y psicológico. Entonces, si esto lo haces con compañía, si lo haces con gente que te ayuda, tú tienes que acercarte a hacer esas terapias de exposición y las haces acompañado de alguien que te quiere y que te está diciendo no va a pasar nada, la posibilidad de recuperación es mucho mayor. Hacerlo solo, estoy pensando en un paciente que tengo que vive en el sur, que tiene un TOC muy grave y que me recae una vez o 2 veces al año con factores de estrés, pues vive solo, no tiene familia, pues yo siempre le busco alguna gente para que en esos momentos que me recae no se sienta tan solo en el tratamiento. Esa familia, la mejor terapia para superar cualquier trastorno. Marian Rojas, amiga, autora de Encuentra tu persona vitamina o cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estos consejos para superar este trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC o la gran duda. Gracias, amiga. Gracias, Diego. Siempre es un placer estar contigo. Un abrazo.